Hoy nos visita Rosalía Aguirre y nos va a contar de qué se trata este LK Movimiento Inteligente. Es un método de concientización somática para la conciencia corporal. Rosalía, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué es LK Movimiento Inteligente? Bien, como decías vos, es una disciplina que está enmarcada entre los métodos de educación somática. Esto suena bastante raro, pero bueno, tiene que ver con que estas disciplinas nacen hace, te digo, más 70 o 50 años atrás, de la mano de personas que trabajaban con el cuerpo, pero que no encontraban en las corrientes tradicionales una respuesta a problemas particulares, como la afonía o las lesiones físicas, o no sé, la falta de concentración, varias cosas que no encontraban una respuesta. Entonces, de pronto, estas personas empiezan estudiándose a sí mismas, y en sí mismas y con los recursos con los que contaban encuentran métodos que consideran a la persona como un sistema integrado, como la persona como el sistema o el proceso vital. Y el proceso vital incluye tanto lo físico como lo emocional, la historia personal, el comportamiento. No particiona a la persona, sino que la considera todo un ser integrado. Pero bueno, no son métodos orientales, son occidentales. ¿Se basa en algún método oriental? Para nada, no. O sea, son todos descubrimientos de gente de Occidente. Bien. Pero bueno, no fueron muy conocidos durante esas épocas, sobre todo, bueno, aparte que no había los medios de comunicación de hoy, tampoco estaba la ciencia tratando de explicar un poco, no estaba la neurociencia, no estaba el reconocimiento, la manera de ver el ser humano como algo integrado. ¿Cómo integral? ¿Era una cuestión emocional o era una cuestión física? Sí, y si era física aparte era un pedacito de vos, ni siquiera tenía que ver con el resto de la manera en la que tú utilizás. Y esto es más integral, ¿no? Trata también desde las emociones, ¿podés resolver cuestiones emocionales y cuestiones físicas? En realidad todas estas disciplinas abordan a la persona desde el movimiento, que eso es lo más interesante. Sí. O sea, esta en particular el LK Movimiento Inteligente está basada en una metodología más antigua que se llama método Feldenkrais y a su vez en cuestiones contemporáneas. La creadora, que es LK, es de Lea Kaufman, es una persona tiene una edad similar a la mía, 40 y pico, ¿no? Formada en método Feldenkrais, pero a su vez ayornada totalmente a lo contemporáneo. Esto es muy cercana, es una persona con la que vos podés hablar si necesitas algo, y que a su vez, bueno, ella se dio cuenta de la potencialidad que tenía esta disciplina, pero que no estaba llegando a más gente. Y su sueño era que llegara a toda la gente. Imagínate que vos hace 9 años, ella empezó un canal en YouTube. Si buscas canales de YouTube con esa antigüedad vas a encontrar mucho youtuber entretenimiento. Pero un método de educación somática aplicado a la salud, al bienestar, fue totalmente una innovación. Y hará unos 3 o 4 años, no lo llevo bien, pero hará 4 años que empezó una certificación con su propio método. O sea, empezó a enseñar a otras personas a dar las clases que ella daba y los programas que ella ofrecía online. En realidad, entonces ahora tenemos esa posibilidad. ¿Vos te capacitaste con ella? Sí. Bueno, primero, no me moví de venado tuerto para hacerlo. Genial. Sí, lo hice a través de internet, con una metodología totalmente eficaz, como lo es el método, usando de la mejor manera las herramientas de las que disponemos. Y bueno, en este método, en realidad el movimiento es un vehículo para ingresar a ese lugar que es la conciencia, que también es un lugar donde la ciencia todavía está investigando, ¿no? Y acá directamente investiga cada uno. Cada uno va hacia adentro en base al movimiento. ¿En qué consiste una sesión, sería? Sí, una sesión. La mayoría de las prácticas se trabajan en el suelo.
el suelo te permite tener una respuesta neutral de lo que va sucediendo en tu cuerpo mientras avanzas en la clase. En todas las clases se practican movimientos biomecánicos que tienen, se podría decir la palabra sanadores, pero lo que tiene que, en particular estos movimientos, es que le recuerdan al cuerpo algo que ya sabe hacer y que es una manera sana de moverse. ¿Le recuerda al cuerpo algo que ya sabe hacer? Sí, es un repasar por estos lugares de sabiduría que el cuerpo tiene. El cuerpo sabe perfectamente cómo moverse, solo que nosotros estamos moviéndonos todo el tiempo según lo que aprendimos, lo que nos enseñaron y lo que copiamos, y tenemos un patrón de movimiento. Limitados. Sí, tal cual como es. Entonces en la clase se explora un patrón de movimiento novedoso que tiene estas características de devolverle salud al cuerpo, y se mueve también, se guía la atención de la persona hacia sus sensaciones. Lo más importante de esta práctica es que se va hacia la persona y se ancla en las sensaciones físicas. ¿Cómo se siente estarte moviendo así? ¿Sí? Hasta dónde el movimiento es cómodo, a qué velocidad, de qué manera lo puedes hacer para que sea aún más cómodo. Y eso libera muchísimo el sistema nervioso central y le permite autorregular todo lo demás, todo lo que no se está trabajando de manera enfocada, porque se trabaja de manera enfocada. Claro. ¿Y cada incomodidad en el movimiento tiene un significado en lo emocional? No lo exploramos. Sí, obviamente que sí. En realidad lo que te cuenta una limitación física, una molestia, es que hay algo que estás haciendo que te causa, que te lastima. Bien. Sí, y en ese momento no te pones a investigar, y no te preguntas por qué te lastima, no, simplemente encontrás el rango de movimiento que es cómodo y salís de un patrón de dolor y de incomodidad y encontrás otro patrón, un patrón de bienestar y de salud. Bien. Y después el cerebro tiene dos alternativas, o tal vez entre esas dos muchas más. Claro. Por lo cual hay una manera de evolucionar o de prosperar en tu sistema nervioso. De ahí busca resolver situaciones. Sí, digamos, vos estás trabajando con el movimiento para lograr un bienestar físico, emocional, o sea, al final de la clase te sentís alineado en todo tu cuerpo, tus emociones, tus pensamientos. Pero además estás trabajando sobre un patrón. Estás creando nuevos patrones de movimiento para poder tener alternativas. Porque si vos seguís haciendo siempre las cosas en la forma en la que las haces, el resultado va a ser el mismo. Siempre va a ser. Y además, si nunca te detenés a ver cómo haces lo que haces, pero además no tenés recursos para mostrarle a tu sistema o para recordarte a vos mismo que hay una manera de hacer las cosas que es saludable, que tiene que ver con tu naturaleza, que te trae bienestar, entonces tampoco hay posibilidades de cambiar ese rumbo, ¿no? Claro. Lo que tiene bueno, es para mí interesante en todo sentido, ¿no? Pero el hecho de trabajar a través del movimiento lo hace más cercano a la realidad de la persona contemporánea, una persona que todo el tiempo está en movimiento, ¿no? Claro. Una persona que no puede parar, que tiene una velocidad, que tiene que resolver cosas, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante la experiencia. Por eso yo siempre que alguien me pregunta, le digo, venite a una clase, tírate al piso y fíjate lo que hacemos. Y en este momento que estamos obligados a parar, también nos ayuda, ¿no? Activar a vernos desde otra manera. Sí, para mí es una oportunidad grande esta, más allá de las dificultades, hacer una pausa es necesario. En esta clase, aparte de que ningún maestro te muestra los movimientos, sino que vos estás escuchando una referencia de cómo hacer un movimiento y vos creas el movimiento. Bien. Y en base empieza como un diálogo donde yo veo tu movimiento y entonces te doy recomendaciones, te sigo guiando para que vos encuentres tu movimiento. Y después de cada movimiento hay una pausa. Esa pausa, esa quietud,
en un sistema que se está reorganizando, es lo que te permite en realidad ver los efectos de cómo haces lo que haces. ¿No? Esas pausas, como la de la cuarentena, ¿no? Te permiten parar y decir, a ver, ¿cuál es el efecto de la manera en la que estoy viviendo hasta ahora? ¿Estoy satisfecha? ¿No estoy satisfecha? ¿Qué movimiento distinto, qué acción distinta, qué nueva decisión puedo tomar a partir de eso, ¿no? Y esto en la clase se practica todo el tiempo. Se ve. ¿Uno puede ir con algún conflicto puntual a resolver o es una práctica que se hace como para lograr un bienestar? Como digamos una práctica de yoga que... Hay estrategias, o sea, si vos tenés un problema puntual, no sé, te molesta el cuello, ¿no? Tenés una tortícolis. La estrategia de la clase va a ser no mover la zona, ¿sí? Y no vas a trabajar en la zona, vas a trabajar lo más lejos posible, vas a hacer una clase que movilice los pies, por ejemplo. ¿Sí? Hay una estrategia puntual para un tema puntual. Pero como ese dolor de cuello generalmente viene de un patrón que es mucho más profundo que eso, y de una manera de utilizarte, donde posiblemente tiene más que ver la falta de movilidad de tu columna en lo dorsal y en la pelvis, que del cuello en sí. El cuello en realidad está reflejando, bueno, compensando otros desequilibrios. Pero en realidad, a la larga lo que necesitas es volver a funcionar como el ser completo y maravilloso que sos, que tenés todo, digamos, el cerebro es una maravilla, el cuerpo es una maravilla, y recordarte esto y practicarlo es lo que en realidad va a atacar todos los problemas al mismo tiempo sin que te des cuenta siquiera. Y es un método de autoconocimiento. Y sí, lo es. Porque no solo al moverte te das cuenta cómo haces, cómo reaccionás, cómo te sentís, cómo pensás. Y de pronto se cae como un velo, ¿no? Ya no te podés mentir contándote historias. Te movés como te movés. Te movés hacia el dolor, te movés hacia el bienestar. ¿Sí? ¿Haces un sobreesfuerzo o no lo haces? ¿Buscas el disfrute? No, me cuesta un montón. Ahí no te puedes mentir. Durante la clase te ves tal cual. Tal cual, no como sos, sino tal cual te comportás. Tal cual te estás moviendo según los patrones que en automático te están llevando a través de la vida. ¿Y podemos cambiar esos patrones? Sí, claro. Pero si no los vemos, no sabemos qué es lo que tenemos que cambiar. No sabemos qué hacemos. Si no sabemos qué hacemos, y no es cambiar. En la práctica es transformar. En realidad, habilitar la transformación. Cuando yo puedo ver cómo hago lo que hago, en el espacio donde de alguna manera me abro, ya no soy lo que hago, ¿no? Me estoy viendo cómo me muevo. Y cuando veo alternativas de movimiento y puedo observar que hay una alternativa que me hace sentir mejor que otra, puedo tomar decisiones. Y entonces esa es la transformación en realidad. No hay una cosa que hago mal y otra que hago bien, sino que es cuando puedo como puedo expandir esa conciencia, ¿no? Y ver que hay alternativas, puedo elegir. Y eso transforma. No me obliga a cambiar nada. Pero sí me obliga a elegir. Sigo eligiendo. Sí, eligiendo. Hago una elección de cambiar o de no. Es difícil es difícil mirar para otro lado cuando tenés enfrente de las alternativas y encima las tenés incorporadas en el cuerpo. ¿No? Porque podés seguir haciendo una actividad y empezar a registrar el dolor que te produce. Podés seguir relacionándote con ciertas personas y empezar a notar la incomodidad que eso te produce. Estar mucho más presente en tu cuerpo te empieza a dar unas señales que no tienen análisis. Son para vos, son verdades. El cuerpo me está diciendo algo y simplemente empezás a buscar cada vez más esos espacios, esas relaciones, esos comportamientos que te hacen sentir bien. ¿Y tienen significado que vos le das una devolución? Por ejemplo, el cuello, la contractura en el cuello, la tortícolis, ¿tiene algún significado que vos le
le decís al consultante y le das alguna devolución o no? ¿Cada uno lo tiene que descubrir? No. Hay gente que se especializa en esas cosas, ¿no? Mi interés es entregarle al sistema nervioso ese tipo de problemas. Es trabajar sobre tus maneras de moverte que sean saludables. Porque en definitiva, yo misma, la verdad, cuando empiezo la formación tenía una molestia en el cuello, producto de un diagnóstico que se llama rectificación cervical. Y muchas de las primeras clases estaba pensando cuándo se va a ir este dolor, ¿no? Pero al mismo tiempo, mientras iba avanzando en la formación, en algún momento dejé de prestarle atención. Simplemente mi atención fue a otras cosas más interesantes. Y un día noté que el dolor no estaba más. Ya no está el dolor. ¿Sí? Ya no está. Ya había salido del foco de mi preocupación. Claro. Y ya no está. Y hoy tengo una forma de moverme en mi cuerpo y de usar mi cuerpo que hace que esa molestia no crezca, no se instale. Y no es que no tengo más rectificado el cuello, es simplemente que me sé usar mejor. Claro, interesante. Entonces se alivian estos diagnósticos, y tiene mucho más que ver con movilizar el resto, sobre todo la parte dorsal de la columna, que con el cuello en sí. El cuello es un puente, ¿no? Claro. Entre la cabeza y el pecho. Sí, por ahí le ponemos demasiado demasiado peso. La cintura peso. es un puente entre el pecho y la pelvis. Exacto. Y no están para cargar pesos, esas dos cosas. Así que hay que liberarlos de cargas. Sí, hay que liberarlos movilizando las otras zonas, en realidad devolviéndole la función a cada parte que le corresponde. ¿Es una actividad física, digamos? ¿Se considera como una No, sino como una actividad somática, porque no solo incluye el físico. Bien. ¿Y es compatible con otras actividades físicas que podemos hacer? Running, salir a caminar, yoga, natación. Sí, mi profesora le dice que es una paraactividad, o sea que va por delante, por detrás, donde más les guste, porque en realidad si haces yoga, por ejemplo, puedes encontrar formas tanto de hacer de tu práctica como de la experiencia que le brindas a tus alumnos. De hecho, la mayoría de mis compañeras de la formación son instructoras de yoga. Después, bueno, si haces running, por ejemplo, y sabes que hay una parte que a veces te lesiona, por ejemplo, hay mucha gente que tiene lesión de rodilla, bueno, puedes aprender a usarte de otra manera, como te digo, es la lesión, la rodilla, lo único que hace es flexionarse. Sí. No hace cosas raras la rodilla, solo se flexiona. Ahora, si vos tenés desalineado el talón y la cadera, el problema de la rodilla aparece. Claro. Cómo alineás talón y rodilla es como volvés a encontrar el movimiento que le es propio al cuerpo. Y no es tan complejo como se cree. Como suena. ¿No? Pero tampoco es así magia. Claro. Porque no estás, tu cadera y tu talón no están separados del resto de vos. Claro. De tus comportamientos, de tus emociones, de tus patrones generales. Son parte. Son parte. Sí, sí. Entonces tal vez yo creo que cuando empezás a explorarte en la manera en la que te moves y empezás a mirar los efectos sistemáticos que tiene hacer movimientos conscientes, en algún momento tu foco deja de estar en esos que considerabas problemas, ¿no? Claro. Mi rodilla, mi cadera, siempre hay algo que nos duele o que nos llama más la atención. ¿Y puede ayudar a algún conflicto que ya tengamos, artrosis de cadera, por ejemplo, a alguien que sufra alguna afección? Sobre cualquier diagnóstico, el tratamiento es sistemático. Ya te digo, no se va sobre el problema, porque el problema es una partecita, eso es como la parte de, no sé, vamos a suponer que tu auto... Es la punta del iceberg. Sí, ponele que a tu auto se le carga nafta de mala calidad durante un montón de tiempo y un día el filtro se tapa, ¿no? Y vos vas a creer que es comprar un filtro de oro lo que va a solucionar el problema. Claro, no. No. Si seguimos cargando el seguimos mismo combustible haciendo de mala calidad, algo que influye de manera indirecta en esto
Y ni siquiera se trata de encontrar todas esas relaciones, ¿no? Que yo no tengo que saber todo eso, porque hay un sistema nervioso central que sí sabe, que sabe cómo brindarte bienestar, sabe cómo defenderte inmunológicamente, sabe cómo alinear tu cuerpo, sabe cómo procrear vida, sabe hacer todo, sabe hacer limpieza de órganos, circula la sangre todo el tiempo. Yo, ¿qué le puedo decir? ¿Qué más le puedo pedir? ¿Y qué le puedo decir? Indicar. ¿Quién? O sea, yo... Si tiene una gran sabiduría. El sistema nervioso sabe perfectamente cómo hacerlo. Lo que en realidad tengo que aprender a hacer es a correrme, de querer arreglar. Lo que hace entonces es conectar con la esencia de tu sistema nervioso. Conectar con, sí. Y con la sabiduría de ese sistema. Con una sabiduría que empezás conectando a través del cuerpo, pero ya te digo, como es un soma, está el sistema nervioso, están tus partes, están tus emociones, está tu historia, está todo ahí. Claro. Pero bueno, en la clase experimentás esto. Hay que experimentarla. Que haces una pausa y después de cada movimiento, en esa pausa vas viendo un efecto que sabes que no controlás. Y ese efecto es interesante. Y al final de la clase es mucho más interesante y vos no tenés nada que ver con eso en un sentido directo. Claro. Te estuviste ocupando de moverte en forma consciente en una parte de vos, recuperando bienestar, pero todo el sistema se beneficia. Claro. Se beneficia porque así estamos configurados biológicamente. Sí, una parte integral, somos parte de un todo. Sí. ¿Hay alguna... no es tan esotérico. No, al contrario. Es muy bien científico. palpable, es científico. ¿Hay alguna contraindicación de edad, de a partir de y hasta...? Mira, yo no estoy segura. Sé que hay pocas compañeras que se dedican con los niños, yo no me siento capacitada. Hace poco tuve una adolescente en la clase y la pasó bárbaro, pero en general mis alumnas tienen de 30 a, no sé, la más grande cuánto, pero no hay problema con la edad, sino con la intención, con la curiosidad. Claro. Y con esa gana de sentirte mejor, de conocerte más. Hay mucho potencial en la clase. Claro. Yo lo repito, digo, yo hago la clase para recuperar mi creatividad, mi productividad. No estoy pensando solo en sentirme mejor, alineada, más liviana, más... No, recupero mi vitalidad, entonces me siento más despejada mentalmente para ponerme a trabajar. Entonces a veces cuando me siento que estoy agobiada emocionalmente o toda contracturada o que la cabeza no me da para lo que sea, hago una clase. ¿Y cómo es esto que decías al principio que podemos recuperar la concentración o agilizar? Sí, porque el entrenamiento de la clase supone todo el tiempo que estés atendiendo, o sea, en realidad trayendo tu atención a vos y guiando tu atención en toda la clase. Todo el tiempo tu atención está presente y puede pasar que de pronto te des cuenta en las primeras clases que tu atención se va. Dispersa. Que se dispersa, que se va, bien pasan unos pensamientos y la atención se va para allá, o que te pica algo y lo sentí y no puedes... Bueno, pero no... Eso es todo, es un entrenamiento. Claro. Si te cuesta enfocarte, lo vas a ir mejorando, porque... Es una forma de meditar también. Es una meditación en movimiento. Bien. Sí. El movimiento es como el gran tema de las clases. El movimiento te ayuda, porque si tu atención solamente quiere ir a una zona de tu cuerpo, mantenerse ahí, en estática, le cuesta un montón. ¿Ves? Cuando empezás a moverte, empezás a registrar las partes que se están moviendo. Yo voy guiando esa clase y esa atención para que realmente no solo te des cuenta de lo que estás haciendo, de cómo lo estás haciendo, sino que cuando viene la pausa puedas registrar esos efectos. Entonces la atención está todo el tiempo y bueno, es un entrenamiento. Al final, entonces, después, a mí me pasó, por ejemplo, que mi atención empezó a enseguida ordenar porque lo hago, cómo lo organizo, ¿no? O a mis cosas, a las pertenencias, ordenar, empezar a tener un orden, a sacar cosas, ¿no? A sacar lo que ya no sirve.
Y bueno. Bien, estuvo bueno. Está bueno. ¿Y cada cuánto se puede hacer esta práctica? Si tenés tiempo, cada hora. Todo el día. Todo el día, cada hora. Puede estar todo el tiempo, sí. Yo lo que ofrezco es una clase semanal con... Ahora estamos haciendo vía Zoom. Sí. Pero también tengo... Como para mí es importante establecer una rutina, una nueva manera de hacer las cosas. Creo que hay que practicar más de una vez a la semana. Y tenemos recursos. Desde el ECA Movimiento Inteligente hay mini clases, imaginerías y audio clases que yo lo tengo a disposición de la gente que hace clases conmigo para que puedan practicar todo lo que quieran. ¿Se puede hacer todos los días? Se puede hacer todos los días, es maravilloso si lo haces todos los días porque es como que recuperás, invertís media hora o una hora para recuperar el resto del día. O sea, estás al 100%. ¿Y el horario para hacerlo, al arrancar el día, a la tardecita, a la noche, antes de acostarnos? Sería ideal a la mañana, pero bueno, como la vida nos va llevando por diferentes... Y también están las distintas etapas del año, el sol a veces sale más temprano, más tarde, así que uno le tiene que encontrar la vuelta. Yo en este momento estoy haciendo clases a la hora de la siesta, porque para mí en este momento es más lindo ese horario. Me cuesta más hacerlo en otro horario porque soy muy friolenta. Bien. Tengo que encontrarla, pero si no, bueno, a la mañana, bueno, la verdad es que cualquier momento es bueno. La gente que tiene insomnio más bien antes de dormir. ¿También la que sirve para relajarnos? Trabaja sobre el sistema nervioso central, así que... Claro, está bueno. Sí, para todo. No es el aloe vera, pero tiene que ver con tu naturaleza. Entonces, cuanto más practiques hacer las cosas de la manera en la que fuiste creado, ¿no? Sí. Todo va a andar mejor. Todo fluye. Rosalía, ¿cómo se puede contactar la gente con vos? Quienes le interese estar en contacto, empezar a hacer alguna prueba. Bien, como Rosalía Aguirre estoy en Facebook, después tengo en las redes, soy @conciencia incorporada, conciencia incorporada. Y también con ese nombre tengo una web, www.concienciaincorporada.com. Bueno. Ahí estoy haciéndome presente en la web y en las redes. Sí. ¿Y pronto vas a empezar a subir tus videos a YouTube? Ay. Bueno, el que vos vayas a publicar. Y tengo un par de entrevistas que nos hicimos entre compañeras de la formación también, bueno, para irnos animando. Me parece muy bien. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. La verdad que una información muy rica, exquisita, para tener en cuenta, para alinear con ese sistema nervioso central y empezar a ver las cosas de otra manera, encontrar soluciones y poder resolver conflictos. Realmente un sistema que hay que probarlo para ponerlo en práctica y empezar a vivir en armonía y cada vez mejor.